Bienvenidos a El Retro Show. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir curiosidades que marcaron las décadas de los 80s y 90s. No solo son datos, son historias que definieron una era. Ponte cómodo, ajusta tu cinta de VHS y acompáñanos en este viaje lleno de nostalgia. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix y dijo que no. A finales de los años 90, el mundo del entretenimiento estaba cambiando, pero aún no lo sabíamos. Blockbuster, con sus casi 9,000 tiendas alrededor del mundo, era el rey indiscutible del alquiler de películas. Ir al videoclub los viernes, caminar entre pasillos de carátulas plásticas y oler a palomitas artificiales era parte del ritual familiar. Pero mientras Blockbuster reinaba, un pequeño startup llamado Netflix estaba naciendo, con una idea tan nueva que parecía absurda. El año es 2000. Netflix ya había lanzado su servicio de renta de DVDs por correo. Sí, enviaban las películas a tu casa en sobres rojos, pero estaban perdiendo dinero rápidamente. Los fundadores, Reed Hastings y Mark Randolph, sabían que para sobrevivir necesitaban un gigante a su lado. Así que pidieron una cita con Blockbuster. En la mesa de negociación, ofrecieron vender toda la empresa por $50 millones. Su visión era que Netflix se encargara de la parte online mientras Blockbuster seguía dominando el alquiler físico. ¿Y cuál fue la respuesta del CEO de Blockbuster, John Antioco? Se rió, literalmente. Consideró que el modelo de negocio de Netflix era una moda pasajera y que su imperio no necesitaba transformarse. Avancemos en el tiempo. Netflix pasó de alquilar DVDs a crear el modelo de streaming que cambiaría el mundo. Produjo sus propias series como House of Cards y Stranger Things. Y en 2025 es una de las plataformas más grandes del planeta, con más de 250 millones de suscriptores. ¿Y qué es de Blockbuster? No solo no entró al streaming a tiempo, sino que también intentó copiarlo demasiado tarde. En 2010 se declaró en bancarrota. Hoy solo queda una tienda abierta en Oregon, como museo viviente de una era que se fue. La historia de Blockbuster y Netflix es una de las lecciones de negocios más importantes de todos los tiempos. Quien no se adapta, se extingue. El Game Boy se inspiró en una calculadora Casio. A finales de los 80s, Nintendo era ya una fuerza imparable en Japón, gracias al éxito de la Famicom, el equivalente japonés de la NES. Pero había una idea rondando la cabeza de uno de sus genios creativos. ¿Y si pudieras llevar un videojuego en el bolsillo, como quien lleva una calculadora? El visionario detrás de esto fue Gunpei Yokoi, un ingeniero que no creía que la tecnología más nueva fuera siempre la mejor. De hecho, su filosofía era clara. La innovación no es hacerlo más avanzado, es hacerlo útil, divertido y barato. Un día, mientras viajaba en tren, vio a un hombre aburrido jugando con una calculadora Casio. Era una de esas calculadoras básicas, con botones de goma y pantalla monocromática, pero bastó esa escena para que Yokoi imaginara lo imposible. ¿Y si ese mismo aparato pudiera reproducir videojuegos? Así nació la idea del Game Boy, portátil, compacto, pantalla en blanco y negro y lo más importante, pilas AA que duraban días enteros. No tenía colores como la competencia, pero el Game Boy ganaba por algo más poderoso: durabilidad y diseño inteligente. En 1989, Nintendo lanzó el Game Boy junto con un título que lo convirtió en leyenda: Tetris. El combo era perfecto, fácil de entender, imposible de soltar, ideal para todas las edades. El resultado: más de 118 millones de unidades vendidas, y eso sin contar sus versiones evolutivas como el Game Boy Color o el Game Boy Advance. Un dato extra y curioso es que durante la Guerra del Golfo, un soldado llevó su Game Boy al frente de batalla. Tras un bombardeo, su consola quedó hecha pedazos, pero aún encendía. Ese Game Boy aún se exhibe en el Nintendo World Store de Nueva York, como símbolo de su legendaria resistencia. El Game Boy no fue el más potente ni el más bonito, pero sí fue el más amado, y todo gracias a una simple calculadora Casio y un creador que pensaba diferente. En los 80s podías comprar un Mac Menú de Volver al Futuro 2. El año era 1989.
la gente hacía filas para ver una película que nos prometía autos voladores, tenis que se abrochaban solos y patinetas sin ruedas. Volver al Futuro 2. La expectativa era tan grande que McDonald's decidió aprovechar el hype con algo que hoy sería impensable, un McMenú temático inspirado en el futuro. ¿Qué incluía? Cajitas felices con diseños del año 2015, como los que aparecían en la película, vasos de colección con el DeLorean, el almanaque deportivo y el hoverboard. Y lo más icónico, juguetes inspirados en la tecnología del futuro, como mini pantallas, relojes holográficos de plástico y figuras de Marty y Doc con gafas futuristas. El empaque tenía estética neón, líneas geométricas y frases como ¿estás listo para el 2015? Fue una de las primeras veces que una película de ciencia ficción fue promocionada con una cadena de comida rápida a esa escala, y funcionó tan bien que otros lo copiaron. Pizza Hut sacó cajas temáticas. Pepsi lanzó una edición limitada llamada Pepsi Perfect, que también aparece en la película. Mattel incluso empezó a vender réplicas del hoverboard. Sin flotar, claro. Esos vasos y juguetes se venden en eBay por precios que superan los $300, dependiendo de su estado. Y las cajitas felices cerradas son consideradas objetos de culto por coleccionistas del cine retro. McDonald's también experimentó con menús del futuro. Ofrecían combos con nuggets triangulares y salsa luminosa con colores artificiales neón. Todo para sentirse en el 2015, aunque aún faltaban más de 25 años. Lo que parecía una simple promoción comercial terminó siendo una cápsula del tiempo, y nos recordó que a veces el futuro más emocionante viene en una caja de cartón con papitas fritas. Reboot, la primera serie animada 100% por computadora. Antes de que Pixar lanzara Toy Story en 1995 y revolucionara la animación en cine, ya había una serie que lo había hecho, en televisión. Corría el año 1994, y las pantallas de muchos hogares se llenaron de polígonos, texturas metálicas y efectos que parecían sacados de un videojuego. Su nombre era Reboot. Fue la primera serie animada completamente con gráficos generados por computadora. ¿De qué trataba? La historia se desarrollaba dentro de una computadora, en una ciudad digital llamada Mainframe. Los personajes vivían, trabajaban y combatían virus dentro de este sistema virtual. Bob era el protagonista, un guardián que protegía al sistema. Enzo era su aprendiz, lleno de curiosidad y energía. Y el gran villano, Megabyte, una especie de troyano personificado con voz profunda y ambición totalitaria. ¿Por qué fue tan revolucionaria? Porque hasta ese momento, la animación por computadora era solo para secuencias cortas o efectos especiales. Reboot fue la primera producción semanal en utilizar completamente este formato, algo técnico y logísticamente muy complejo. El estudio canadiense Mainframe Entertainment se arriesgó. Trabajaban con computadoras Silicon Graphics, renderizando durante días lo que hoy haríamos en segundos, pero el resultado era impactante. Colores brillantes, escenarios tridimensionales, movimiento fluido y atmósfera digital única. Aunque hoy los gráficos nos parezcan primitivos o duros, en su tiempo fueron considerados futuristas. Tanto así que la serie fue utilizada en escuelas para explicar cómo funcionaban los virus, archivos y sistemas operativos. Además, tenía capas de lectura para adultos, chistes técnicos, críticas a la dependencia digital e incluso referencias a películas como 2001, Odisea en el espacio o Tron. La serie duró 4 temporadas y una película, y dejó una base de fans que hasta hoy claman por un reboot de la serie. Reboot no solo nos mostró cómo se veían las computadoras por dentro según los 90s, nos enseñó que la animación CGI no era el futuro, ya estaba entre nosotros. El comercial más caro de los 80s duró solo 1 minuto. Domingo 22 de enero de 1984. Durante el Super Bowl, millones de personas esperaban el entretiempo, pero lo que no sabían es que estaban a punto de ver uno de los comerciales más impactantes de la historia. En pantalla apareció un ambiente oscuro, opresivo, casi de ciencia ficción. Multitudes marchaban al unísono, sin rostro, sin expresión. Un líder totalitario hablaba desde una pantalla gigante. Y de repente, una mujer atlética, corriendo con un mazo en las manos, lo arrojaba contra la pantalla, destruyéndola en 1000 pedazos. El mensaje final fue claro.
El 24 de enero, Apple Computer presentará el Macintosh, y verás por qué 1984 no será como 1984. ¿Qué acababan de ver? El anuncio de la primera Macintosh, dirigido por nada más y nada menos que Ridley Scott, el director de Blade Runner y Alien. ¿Cuánto costó? La producción del comercial costó alrededor de $900,000, una fortuna en 1984. Su emisión durante el Super Bowl costó otros $800,000 por 60 segundos de aire. Total, más de 1.5 millones por un minuto de televisión. Y lo curioso, solo se transmitió una vez. Sí, una sola vez fue suficiente para dejar una marca en la historia de la publicidad. Apple no necesitó repetirlo, porque todos hablaron de él. Periódicos, noticieros, revistas lo analizaron como si fuera una película. Hasta hoy se estudia en escuelas de cine, publicidad y marketing. El simbolismo era claro. El régimen totalitario representaba a IBM, que dominaba el mundo de la computación. La heroína representaba a Apple, una marca joven, rebelde y lista para romper con lo establecido. Muchos ejecutivos de Apple odiaron el comercial al verlo terminado. Steve Jobs lo defendió a capa y espada, y ganó. El resto es historia. En una época sin redes sociales ni viralidad digital, Apple entendió que una buena historia, bien contada y lanzada en el momento perfecto, puede cambiar el curso de la cultura tecnológica. Estas curiosidades no solo son recuerdos, son parte de nuestra historia colectiva. Nos marcaron, nos formaron y nos siguen sacando una sonrisa. Esto fue el Retro Show. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, lo retro nunca pasa de moda.